Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Pues es martes de Círculo Sanborns y por supuesto el día de hoy le tenemos de verdad un libro. Yo creo que la única descripción que le puedo hacer es espectacular en todos los sentidos. Querida María Nache, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Paco. Pues decirle a la gente que, como siempre, leer significa descubrir muchas cosas del mundo en el que vivimos, del mundo en el que vivieron otras personas, y este libro tiene que ver también con el mundo que podemos descubrir desde adentro, aunque tenga que ver con política y lucha social, y estamos hablando de El largo camino hacia la libertad, que es la autobiografía de Nelson Mandela, que en su mayoría escribió cuando estuvo preso. Él estuvo en 3 cárceles, pero principalmente estuvo en la isla de Robben, que es donde escribió la mayoría de este libro. Y hay que hacer un poquito de contexto. Todos sabemos quién es Nelson Mandela, especialmente ahorita, que justo estaba en peligro su salud. Acaba de salir hace poquito del hospital, pero bueno, sabemos que ya es un hombre muy, muy mayor, que luchó de manera pacífica y toda su vida y con una gran inteligencia para abolir el apartheid en África, que es esta segregación de los hombres de color dentro de sus mismos países, con una crueldad y brutalidad absoluta. Y este hombre, junto con otros como Stephen Biko también, hicieron una gran labor para abolir este conflicto violento y racial. Fíjate, yo quiero empezar esta crónica del libro porque cuando empiezas a leerlo, entiendes el contexto de Sudáfrica, entiendes el contexto de la vida de Nelson Mandela. Claro. Él habla primero de su vida como adolescente dentro de su tribu. Primero te explica por qué le ponen Rolilala, ¿no? Por qué le ponen Madiba. Madiba es el nombre del clan, no como todo el mundo piensa que es el nombre que le decían de cariño, es el nombre de su clan. Rolilala quiere decir en su idioma hoja arrancada, y él mismo dice que quizá ese nombre tiene que ver con todo lo que ha sido su vida, con arrancar de raíz las cosas. Claro. Pero él cuenta un ritual, el ritual de la circuncisión, que ese ritual tiene que ver con cuando te haces hombre, y cuando a los 16 años, como uno de los grandes brujos de la tribu, les tiene que cortar el prepucio, y lo hacen sin ningún tipo de anestesia, y en ese momento tú no puedes gritar, y simple y sencillamente lo único que haces es decir una frase al aire en el cual ya eres hombre, ¿no? Entonces, cuando te cuenta eso, y cuando te cuenta las características, por ejemplo, de su padre, que era un hombre que para la pobreza de Sudáfrica tenía mucho dinero, que tenía también tierras, y algún día se pelea con el comisario. El comisario era este enviado del gobierno británico que finalmente lo que hacía era dominar a los negros y que podía hacer con ellos lo que quisiera. Pues bueno, como en algún momento él empieza también a rebelarse en contra de este comisario, le dice que no cuando lo cita, y ahí empieza ya también pues la desventura de la familia para ser abogado, ¿no? Él no había forma de tener ningún tipo de educación como negro, entonces él lo hacía por correspondencia en una universidad de Pretoria. Te cuenta cómo durante 5 años utilizó el mismo traje que él mismo remendaba, cómo él le pagaban 2 libras al mes en el despacho de abogados en el que estaba, y cómo poco a poco 1,25 libras por lo menos lo utilizaba en el transporte. Y de verdad es de verdad impresionante la forma en que este hombre se sobrepone a todas estas situaciones, ¿no? Tiene una disciplina y sobre todo una voluntad de verdad fuera de serie, fuera del común, porque estas características que mencionas y muchas menos las vivieron muchísimos de sus compatriotas. Es decir, dentro de todo, incluso en esas condiciones, pues estaba un poco por encima, y además con este espíritu de realmente prepararse para no ser nada más un líder que alborotaba, ¿no? Es bien importante, sobre todo nada más por el momento que está viviendo el país, en este momento justamente en el que estamos hablando, de la forma de protestar de manera pacífica que tuvo Nelson Mandela, que fue un ejemplo para toda la humanidad y lo sigue haciendo hoy en día. Ya quisiéramos tener un líder con esta inteligencia, con estas características y con esta visión, pero no hay que irnos con la finta de, ay, bueno, qué bueno Nelson Mandela y qué buenas cosas hizo y qué bien lo hizo, porque aquí habla también de sus partes oscuras. Él dice, yo perdí 2 matrimonios porque también fui egoísta, porque también descuidé a mi familia, que también pues es el centro de un ser humano, y es la parte oscura también de Nelson Mandela que él mismo relata. Incluso hay una reflexión del propio Mandela cuando
cuando va a visitar a su madre, a su antigua tribu, y la ve sumida en la pobreza, dice, bueno, esto es por mi culpa, quizás si yo no estuviera luchando por estos derechos, estaría yo con mi familia y mi madre no estaría sumida en esta pobreza. Es de verdad una reflexión descarnada. Te cuenta también, por ejemplo, cómo fue toda la etapa de las luchas, desde que él era un joven en el Consejo Nacional Africano, hasta más o menos por 1952, en donde ya empiezan los problemas serios, en donde el Consejo Nacional Africano organiza las primeras protestas, pero para que usted vea el sentido de las protestas, por ejemplo, un grupo del Consejo Nacional Africano entra a una estación de tren por una puerta reservada a los blancos, entran 29 personas, perdón, y esas 29 personas provocando son detenidas, pero eso es ir en contra de una ley injusta, y eso además de todo es el sentido de liderazgo. Habla también, y es un capítulo que a mí me gustaría leérselos, la primera vez que lleva a Robben Island, que Robben Island, en donde estuvo preso durante 27 años, es esta isla que él mismo describe en un momento que parecía más un destino turístico que una prisión, pero y que además de todo ahí pasaron grandes cosas, independientemente porque él convirtió su cautiverio en algo extraordinario, pero el primer periodo de aislamiento, para que ustedes puedan entender un poquito, y le voy a leer textualmente, dice, durante algunas semanas estuve total y absolutamente aislado, no vi cara ni escuché la voz de ningún otro prisionero, me tenían encerrado 23 horas diarias, con solo 30 minutos de ejercicio por la mañana y otros tantos por la tarde. Nunca había estado en un régimen de aislamiento y cada hora me parecía un año. En mi celda no había luz natural, pero la bombilla desnuda estaba encendida 22 horas al día. No tenía reloj y con frecuencia creía encontrarme en la mitad de la noche cuando no era más que media tarde. No tenía nada para leer, nada con qué escribir y nadie con quien hablar. Cuando la mente empieza a encerrarse en sí misma, uno busca desesperadamente cualquier cosa con la que distraerse. Es más, se había conocido hombres que preferían 6 latigazos a una celda de aislamiento. Tras un tiempo encerrado solo en mi celda, ansiaba incluso la compañía de los insectos. Sí, estuve a punto de ponerme a hablar con las cucarachas. En alguna ocasión veía al guardián que estaba a cargo de mí, un africano de mediana edad, y quise sobornarle con una manzana, ¿no? E incluso le dije baba, una palabra que significa padre y que se emplea como una fórmula de respeto. Le dije, ¿me aceptas una manzana? Y se dio la media vuelta. Este aislamiento fue porque él estaba protestando porque no quería utilizar pantalones cortos. Los propios sudafricanos, los blancos, decían que había que darle pantalones cortos a los africanos, a los negros, porque ellos eran como niños, por eso no tenían ningún tipo de derecho. Le dieron sus pantalones largos y entonces lo pusieron en aislamiento. Eso es parte del drama que vivió Mandela. Y que, perdón, pero se sigue viviendo en muchos países de África. O sea, esta parte racial sigue existiendo, lamentablemente, no está completamente abolido, y lo mencionaba Barack Obama en su discurso hace poco, que sí, hay un gran camino recorrido gracias a gente como Mandela o como Martin Luther King, pero el camino todavía no ha llegado, sigue, ¿no? Esta búsqueda. Ahora, yo quiero decirle a la gente también que además hay narrativa en este libro, no es nada más unas memorias escritas, sí. O sea, hay narrativa, realmente está bien escrito. Y yo quisiera cerrar con una cita también que dice, ningún hombre nace odiando a otro hombre por el color de su piel, su entorno o su religión. La gente aprende a odiar, y si pueden aprender a odiar, pueden aprender a amar, porque el amor es un sentimiento que se encuentra de forma mucho más natural que el sentimiento opuesto. Eso es una maravilla de frase. Fíjate, yo creo que siempre cuando tú buscas en internet a Mandela encuentras el famoso preso 46664, ¿no? Claro. Y yo creo que nadie, además de todo, sabe por la voz de Mandela, que está plasmado aquí en este libro, a qué se refería ese precio 46664, ni las condiciones de su propia celda, que las hemos visto muchísimas veces. Como tú dices, este libro tiene una narrativa impresionante, es una auténtica novela, pero le quiero más o menos leer en qué celda estaba Mandela. Nos dieron a cada uno 3 mantas, a unos presos que eran ya presos políticos, en un nuevo edificio de la prisión de Robben. Y para dormir no teníamos más que una esterilla de sisal o de paja, es decir, una especie como de petate, no, de petate, sí. Era en el piso. Para dormir no teníamos más que eso. Más adelante nos dieron una esterilla de fieltro, o sea, era una mantita de fieltro, la poníamos sobre la del sisal para dormir en algo que fuera al menos ligeramente blando. En aquella época del año hacía tanto frío en las celdas y las mantas abrigaban tan poco que siempre dormíamos totalmente vestidos. A mí me asignaron una celda que podría recorrer en 3 pasos, situada al principio del corredor. Daba al patio y tenía un pequeño ventanal a la altura de la vista. Cuando me acostaba tocaba una pared con los pies y mi cabeza rozaba el cemento de la pared opuesta. La anchura de la celda era de unos 2 metros y los muros tenían un espesor de al menos 60 centímetros. En la puerta de cada celda había una tarjeta blanca en la que figuraba el nombre y número de su ocupante. La mía rezaba N. Mandela 466
diagonal 64, lo que quería decir que era el preso número 466, admitido en la isla en el año 1964, tenía 46 años y era un prisionero político condenado a cadena perpetua. Aquel angosto cubículo había ser mi hogar, sabía Dios hasta cuándo. Esto lo escribe el día que lo ponen en esta celda que se hizo tan famosa en Robben Island y que incluso el propio Barack Obama visita. Hasta 1993 sabríamos después que fue liberado Nelson Mandela. Aquí está la recomendación, la autobiografía de Nelson Mandela, El largo camino hacia la libertad. De verdad, no se lo pierdan. Un libro extraordinario que te cambia la perspectiva del ser humano y de la humanidad en general. Es una obra de arte que la pueden encontrar en Samos. De verdad, una obra de arte siempre. Impresionante. Gracias, Mariana. A ti, gracias, Paco. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.